de esta miniserie que titulamos Los panes y peces. La próxima semana, si el Señor lo permite, veremos un último mensaje de Juan 6, pero ya no de los panes y peces, porque si no se dio cuenta, nos saltamos la historia de cuando Jesús calma la tempestad, y es una de las 7 señales que Juan nos muestra. Pero no, me la quise saltar para no perder la hilación de la historia de los panes y peces. Así que la próxima semana veremos el milagro en el mar. El milagro en el mar. Juan 6, versículo 60, por favor. 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dice? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Regresamos al versículo 59, ya que hemos leído el contexto. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Este versículo es el trampolín para pasar a la siguiente sección. Juan el Evangelista, quien es el que escribe este evangelio, nos da un dato geográfico y por lo tanto un dato histórico. Las cosas que enseñó en Juan 6, a causa de la multiplicación y peces, de los panes y peces, fueron dichas en una sinagoga. Todo esto que usted leyó hace un momento fue pronunciado, dicho, expuesto en una sinagoga. Recuerda que la sinagoga era el lugar en donde los judíos llegaban y se instruían en la ley de Dios, en la Torá. Y Jesús acaba de decir cosas tan importantes, cosas tan maravillosas. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Si tú estuvieras en esa sinagoga, sentado, ¿qué es lo que usted diría de las palabras de Jesús? ¿Qué es lo que diría? Recuerda todo lo que leímos. ¿Qué has pensado sobre lo que hemos estudiado, expuesto, predicado todas estas semanas? ¿Qué piensas sobre Jesús? Respecto a que Jesús es el pan de vida, respecto a que Jesús es el que descendió del cielo para dar vida, respecto a que Él es el Hijo del Hombre, en quien reside todo gobierno, autoridad, de que Él es el Hijo de Dios, quien tiene la misma naturaleza que el Padre. ¿Qué piensas de Él? Para nosotros podría ser algo común pensar en esas palabras, pero para un judío del primer siglo es tan aberrante todo esto dicho. ¿Por qué? Porque ¿cómo este va a ser el Hijo de Dios? Porque ¿cómo este se cree el Hijo del Hombre, aquel de quien recibe toda autoridad? O podrían decir, ¿cómo es que está diciéndonos que comamos su sangre? Para un judío es aberrante comer la sangre. Por lo cual quiero hablarte de 3 perspectivas, de todo este dilema, de todo esto que acabó de exponer Jesús, 3 perspectivas. 1, la perspectiva de los falsos. 2, la perspectiva de Jesús. Y 3, la perspectiva de los discípulos. Mira el versículo 60. Al oírlas, ¿oír qué? Lo dicho anterior. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Nota, al oírlas, ellos escucharon las palabras de Jesús e inmediatamente ya tienen en su corazón una idea preconcebida de la persona de Cristo. ¿Cuál es la idea?
¿Cuál es la idea de las palabras? Dura es esta palabra. Esta palabra dura también puede traducirse como difícil es esta palabra. Violenta es esta palabra. O qué complicada es esta palabra. Ellos veían las palabras de Jesús como algo tan difícil de creer, tan difícil de aceptar, que mejor dicen, ¿quién la puede oír? Hermanos, de la misma manera la gente piensa que todo aquello que tiene que ver con lo que Dios dijo en su palabra es muy difícil, es muy duro. Esto es lo que cree la gente, de tal manera que nadie va a querer seguir oyendo. Tan duro es que prefieren vivir sus vidas fuera de la iglesia que pasar una hora sentado en una congregación. La crítica a la enseñanza de Jesús es evidente y siempre ha existido. A Esteban lo mataron por hablar las palabras duras. Lo apedrearon hasta la muerte. A Pablo y a Silas lo encarcelaron porque eran duras estas palabras. A Jesús lo mataron por lo que él decía de sí mismo. Porque siendo hombre, dice ser algo más que un hombre. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. A causa de las palabras de Jesús podemos entender aquello que se les dificultaba creer a los escuchas originales, lo que les era difícil de aceptar, lo que les era difícil de creer, de abrazar. A ustedes les es difícil aceptar que Él es descendido del cielo, pero ¿qué pasaría si vieran a ese que ha dicho descender del cielo subir al cielo? Prácticamente Jesús los está confrontando. En primera instancia, está diciendo, yo he descendido como hijo de hombre para darles mi carne y mi sangre. Ve versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió, ¿de dónde? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él descendió para esto, para estas palabras, para decir esto. Yo he descendido para darles vida. Y esto es difícil de creer para ellos. Esto es difícil de aceptar. Por eso le dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Y sus hermanos en otra ocasión le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos no creían, les era difícil, duro, rígido, violento de creer esas palabras. Pero esto es lo que cree el mundo. Desde esta perspectiva el mundo ve a Cristo. Desde esta perspectiva el mundo ve las palabras de Cristo como cosas tan difíciles, increíbles de entender, ilógicas, incongruentes, irracionales. ¿Cómo es que tú eres el que descendió del cielo? ¿Cómo es que vamos a comer tu carne? No entendían. Por eso de alguna manera lo confrontan y le dicen, tú no eres el hijo de José. Y Jesús los confronta y les dice, yo he descendido, pero ¿qué pasaría si ustedes ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Versículo 62. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y en efecto, Jesús subió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios. De modo que si Jesús bajó del cielo, escucha esto porque esta es una implicación interesante. Si Jesús bajó del cielo y luego subió al cielo como el Hijo del Hombre, esto nos trae una exhortación contundente. Número uno, estos hombres no deben pensar que las palabras de Jesús son difíciles de creer o duras de aceptar. Más bien deben de abrazarlas, porque Él es quien dijo ser, el que descendió y el que subió, el que descendió y el que ascendió. Y número dos, si usted no ha creído que Jesús es la vida y le es difícil creer que Jesús es la vida, debe pensar esto. Escuche. Si Cristo descendió y subió como dijo que lo haría, yo debo creer en las palabras de Jesús. No deben ser difíciles, no deben ser abrumadoras, no deben ser violentas, no deben ser
como dijeron estos hombres, dura. Pero así que en el mundo. Así ve la gente, la palabra, las palabras de Jesús, así ve la gente, la Biblia. Dura es la Biblia. Tienen la Biblia arrumbada por un lado, tienen a la iglesia arrumbada por el otro lado, porque les es difícil entender todo lo que la Biblia expone. Dura es esta palabra. Y luego añaden, ¿quién las puede oír? Para ellos la respuesta es lógica. Para ellos la respuesta es, nadie va a querer oírlas. Nadie va a querer creerlas. Ahora, dejemos a un lado la perspectiva de los incrédulos y vayamos a la perspectiva de Jesús. Versículo 63. Jesús está hablando y él dice, por favor, hermano, preste atención a esto, porque esto es maravilloso. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significan estas palabras enigmáticas? Bueno, dice Jesús, ¿qué es lo que da vida? El Espíritu. La palabra espíritu, en griego neuma, que también puede ser traducido como aliento, soplo o espíritu. El aliento de vida, lo que da vida. ¿Recuerdas estas palabras? Génesis 2:7. Acompáñenme ahí, por favor. Jesús está citando Génesis 2:7. Es una cita, es una referencia a las palabras de Dios a través de Moisés en Génesis. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, neuma, espíritu, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La manera en la cual Dios dio a vida a Adán, escucha, fue por medio de un soplo, de un espíritu, de un aliento. Sopló a Adán y Adán, cuando recibió ese espíritu de vida, vivió. Jesús está diciendo que así, escucha, por favor, escucha, hermano, que así como Dios sopló un espíritu de vida en Adán, de la misma manera las palabras de Jesús son espíritu y son vida. El aliento que ha sacado de él mismo tiene como fin dar vida. Es como si Dios, hermano, estuviera en Capernaum dando aliento de vida a todos aquellos que están presentes con el fin de darles vida de la misma manera en como Dios le dio vida a Adán en Génesis 2:7. Y en efecto, dicho sea de paso, escucha, si Jehová fue el único que le pudo dar vida a Adán por medio de su aliento de vida, y Jesús dice que sus palabras son el espíritu de vida, entonces Jesús es Dios. ¿Quién es el único que tiene el espíritu de vida? ¿No es Dios? ¿Quién es el único en quien reside la vida? ¿No es Dios? ¿Quién es aquel que le dio la vida a Adán? ¿No es Dios? Pero ahora Jesús mismo dice que sus palabras son espíritu de vida, espíritu y son vida. Oh, hermanos, entender esta verdad nos trae algunas implicaciones maravillosas. Escucha. Si las palabras de Jesús nos dan vida de la misma manera en la que Dios le dio vida a Adán, ¿por qué no leemos la palabra? Piensa esto. Si en ellas encontramos vida, si todo lo que expuso Cristo, cualquiera que abrace este espíritu de vida, cualquiera que abrace estas verdades de vida, recibe la vida, ¿por qué no meditamos en ello? ¿Por qué tomamos con tanta ligereza el no asistir a un culto donde se exponen las palabras de vida? Querido hermano, no solo estás ausentándote de la comunión de los santos, sino que también no recibes las palabras de vida que vienen en la palabra de Dios. Dicho sin rodeos, cada vez que desistes de la palabra en cualquiera de sus presentaciones, tú estás huyendo de la vida que Jesús da. ¿En verdad crees que las palabras, hermanos, de este libro, que las palabras de Jesús son vida? ¿Por qué entonces prefieres cualquier evento, cualquier cena familiar, cualquier salir a un lugar o a una misma cama
que las palabras de vida. Esa es una injerencia necesaria. Si, hermanos, nos hemos convertido en religiosos que confiesan ser salvos por la palabra de vida, mientras que nos alejamos de la misma manera cuando no la leemos, cuando no la escuchamos y cuando no meditamos en ella. Si las palabras de Jesús son vida, ¿por qué te cansa tanto escuchar las palabras de vida cada domingo? Es irónico. Otra vez hablar de lo mismo en la iglesia. Otra vez de los panes y peces. Otro sermón sobre Jesús. ¿Acaso no hay más? ¿Acaso no nos puede hablar de finanzas? ¿Acaso no nos puede hablar de los hijos? ¿Acaso no nos puede hablar de la paternidad, de la maternidad, de trabajo? ¿Por qué otra vez sobre el evangelio? Porque son palabras de vida. Yo no veo a Jesús predicando, hermano, cómo ser una mejor persona, cómo conseguir el éxito, cómo conseguir un buen liderazgo. Cristo solo habló palabras de vida. Por cierto, si las palabras de Jesús son vida, ¿por qué has preferido las palabras de un coach? Las palabras de un psicólogo. O las palabras de los ricos de este mundo. Estábamos yendo hacia algo que le hicieron a mi hijo ahí en la boca, al dentista, al odontopediatra, para que escuchen mejor, ¿no? Y estaba escuchando la radio que estaba escuchando el taxista, y era una persona muy rica quien estaba hablando en la radio, y todo lo que decían era cómo ser rico. Al final te vas a morir y al final todo tu dinero, si lo llegas a hacer, se va a ir, se va a quedar aquí. Y tú te vas a quedar como veniste. Pero si tú escuchas las palabras de Jesús, son vida. Y hermanos, si las palabras de Jesús son vida, ¿por qué no vienes a todos los servicios? Amén. Si las palabras de Jesús son vida, ¿por qué no te comprometes a leer la palabra? Parece que no cree, parece que de la misma manera que el primer grupo, también de la misma manera somos nosotros. Nos parece tan duro, nos parece tan difícil, tan complicado. Hermano, ¿para qué estudiar teología? Hermano, ¿para qué estudiar la palabra? ¿Para qué leer libros? Es muy duro, es muy difícil, muy complejo, muy violento, muy complicado. Pero parece, hermanos, que el cristianismo no está muy distante al primer grupo. Cantamos el himno. Oh, cantármelas otra vez. ¿Pero sabes? Bellas palabras de vida. Y luego la otra estrofa dice, qué bellas son, bellas palabras de vida. Y luego cantamos, hallo en ellas mi gozo y luz. Y luego otra parte dice, son sostén. Pero una cosa es cantarlas y otra es creerlas. Porque si las creyéramos, veríamos lo que hizo el tercer grupo, los verdaderos cristianos, ¿qué hacen con las palabras de Jesús? Pero esa es la perspectiva de Jesús. Él mismo dice que sus palabras son vida. El Espíritu es el que da vida, como en Génesis 2:7, pero mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, Jesús también añade, hermanos, nota el versículo. Regresa a Juan 6, por favor, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, y luego añade, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Es decir, que la única forma de tener vida es por medio de las palabras de Cristo, las cuales son espíritu y son vida. No, la vida eterna no procede por medio de la carne, no procede por medio de ritos externos, no procede por nada de lo que tú puedas hacer en tu cuerpo, por nada, sino solamente de la obra del Espíritu operando mediante la palabra de Dios en el corazón del creyente. Lo voy a volver a repetir. La obra es la obra del Espíritu Santo operando mediante la palabra de Dios en el corazón del creyente, lo que te da vida. Ahora, a pesar de esto, Jesús sabe que muchos no creen. Ve el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen.
Y nuevamente recuerda que estos que no creen son aquellos que han sido alimentados de los 5 panes y de los 2 peces. Y solo le seguían por la comida, por lo que Jesús daba y no por lo que realmente es. Todos aquellos, hermano, escucha, todos aquellos que están en una iglesia, por lo que pueden recibir de Dios, en realidad no creen. Dicho en otras palabras, puedes estar escuchando a Jesús sin creer. Esto es interesante. Puedes estar escuchando a Jesús sin creer, pero no puedes decir que crees sin estar escuchando a Jesús. El primer grupo está escuchando a Jesús, pero no creen, mientras que sus discípulos creen y no pueden dejar de seguir a Jesús. Después de esto, Juan el Evangelista procede a hacer un comentario de las palabras dichas por Jesús. Ve el versículo 74. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y esto es crucial, porque aquí entendemos que al Señor nadie le puede engañar. ¿Se escucha, hermano? Al Señor nadie le puede engañar. Él sabe quién está a causa de creer en sus atributos, como el Mesías, como el Salvador, y Él sabe quién está por mero compromiso. Él sabe quién está por mera religión, mera costumbre, mera conveniencia. Hermano, hay más de 5,000 personas reunidas ahí. Están en la sinagoga, seguramente un grupo pequeño ya se aisló en la sinagoga en Capernaum. Muchos de ahí están ahí siguiendo a Jesús, pero solo están por mero compromiso, por lo que les conviene. Y nota, Juan lo está diciendo, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Hermano, puede haber gente siguiendo a Cristo sin creer en Él. ¿Lo notan? En pocas palabras, Él conoce a cada incrédulo que le sigue. Esto es duro. Él conoce a cada incrédulo que le sigue. ¿Cómo? ¿Incrédulos que le siguen? ¿Acaso solamente no le siguen los verdaderos? Amado hermano, las iglesias están llenas de incrédulos. Puede haber muchos incrédulos sentados. Y espero no lastimarte con estas palabras, pero es una implicación del texto. Gente siguiendo a Cristo sin creer en Él. ¿Lo notas? Por ello Jesús termina diciendo lo que ya ha dicho anteriormente. Versículo 65. Y dijo, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El día de ayer me enseñaban una imagen con varios jóvenes cantando en un, ¿cómo le llaman? En un estrado, predicando casa por casa, y ni el 70% permanece. Solo seguían sin creer. Iban a la iglesia sin creer. Llevaban una Biblia en la mano sin creer. Pudieron haber estado años en la escuela dominical como niños, como jóvenes, sin creer. Y aquí está gente, multitudes siguiéndolo, sin creer. Ahora considera esto, querido hermano, porque damos por sentado que la gente que va a una iglesia son hermanos. O por el mero hecho de sentarse una hora escuchando un sermón, son parte de nosotros. Y los identificamos con nosotros. Sin embargo, Jesús dice que aunque estas personas le siguen, el Padre no les ha concedido llevarlas a Cristo. Léelo nuevamente. Y dijo, por esto, por esta causa de que no creen ni me siguen, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Esto pareciera una paradoja porque se supone que los que le siguen es porque han venido a Cristo. Lo que sucede, hermanos, es que puedes venir a Cristo de una manera externa. Puedes acudir a Él de manera superficial. Puedes estar con tus labios exaltando a Dios, pero por dentro ser un incrédulo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí.
y en vano me honran. Puedo vestirme como cristiano y aún así irme al infierno. Puedo seguirle, congregarme, ir a todos los cultos, estudiar teología y aún así irme al infierno, porque voy de manera externa. Mi corazón nunca se entregó al Señor, solo se entregó mi cuerpo, solo se entregó mis domingos, solo se entregó el que yo cargara una Biblia. Y aquí están estos, siguiéndole, no porque creen, sino por los panes y peces. Siguiéndole, no porque creyeron en la señal, sino porque se hartaron de la comida. Porque hay muchos que le siguen y Jesús sabía desde un principio quienes no creían en él. Y esto nos ayuda a entender por qué muchos se alejan. ¿Qué pasó con este hermano que venía y ahora se fue y estaba tan entregado? ¿Qué pasó con esta hermana que estaba en la iglesia, caminó por unos años y luego se desvaneció? Aquí está. Le seguían por otras cosas que no eran la fe en Cristo. Porque si hubieran creído en verdad, permanecen, continúan, perseveran. El Señor culmina su obra hasta el final como Él lo prometió. Porque el Señor perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, a menos que el Padre te lleve a Cristo, es como podrás tener vida. El doctor R.C. Sproul, en su serie de la seguridad de la salvación, expone 4 tipos de personas. Escucha esto, por favor. Los que son salvos y saben que lo son. Los que son salvos pero no saben que lo son. Los que no son salvos y saben que no son salvos. Y luego tenemos el grupo más difícil. Los que no son salvos pero piensan que lo son. Y aquí está gente siguiéndole, pensando que están siguiendo en verdad, pero su corazón está lejos de tener fe en él. Están siguiéndole externamente, siguiéndole como todos, como un montón de ovejas siguiendo al pastor, pero no son sus ovejas. Y aquí está entre ellos, por si no creían en estas verdades, aquí está entre ellos Judas Iscariote. Versículo 64. Pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Cómo? Pastor, yo siempre había creído que todos los que le seguían eran salvos. Escucha esto, hermano. Hay gente siguiéndole solo externamente. Asegúrate de que tú en verdad has creído en el Señor. No sabes cuántas personas he visto en este poco tiempo con un ministerio, predicadores, directores de orquestas, directores de música, tesoreros, maestros de escuela dominical, maestros que hacen limpieza, hermanos que hacen limpieza, hermanos que se entregan por completo por un tiempo, personas que se entregan por un tiempo y luego abandonan la fe, porque le siguieron de manera externa. Seguro muchos de ellos, igual que Judas, iban confesando que habían creído en el Mesías. Se habían inmiscuido en la membresía de la iglesia. Tenían un cargo. Por cierto, Judas, ¿qué cargo tenía? Aguas con los tesoreros, hermano. Y ahí está Judas, el tesorero, el que lleva la bolsa. Ahí está Judas. Versículo 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12. Y la idea es esta, el sentido es este. Y a pesar de eso, uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Todos estos, incluyendo a Judas, seguramente le siguieron por un tiempo, tal vez hicieron votos y los cumplieron, pero nunca creyeron. Nunca. Es semejante a las personas del día de hoy. Han pensado que han creído, se bautizan, le siguen por un tiempo, se convierten en miembros de la iglesia, pero Jesús conoce los corazones. Sabe que algunos de estos nunca creyeron. Hermano, esto no solo es trágico, también es una exhortación para que miremos si estamos en la fe.
Si tienes hijos, padre, madre, hermanos, amigos, colegas que se han desviado, predícales el evangelio. No les sigas diciendo, hermano, venga a la iglesia. Predícales el evangelio. Lo que necesitan es a Cristo. Lo que necesitan es entregarse por completo a Él, no externamente. ¿Qué importa si no tienen un ministerio? Ellos necesitan entregarse y creer que Jesús es el Señor. Ve el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, nota esto, qué interesante, eran discípulos, le seguían, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Estos son los que no creyeron nunca. Este es el fin de aquellos que están por un tiempo siguiendo a Jesús sin creer. No es que creen y son hijos desviados y luego hasta malinterpretamos la parábola del hijo pródigo y son hijos que se han ido por un tiempo. No, nunca fueron hijos. Desde un principio Jesús sabía que no habían creído. Estos son los que no creyeron en sus palabras y el fin de ellos es que al final se apartan por completo. Gente viene a mí y me dice, hermano, oren por mi esposa, por mi esposo. Lleva 10 años sin ir a la iglesia. Y es que ella se bautizó. Ella creyó, hermano. No creyó. Ella necesita el evangelio. Él necesita a Cristo. Si hubiera creído, aún permanecería. Versículo 62. Me buscáis, no porque habéis visto las señales. Ese es el grupo que se fue. Son aquellos que le buscaban porque comieron el pan y se saciaron. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué pasó con este grupo que no creyó y que solo le siguió por meras cosas terrenales? Al final, patitas, ¿para qué las quiero? Dijeron por ahí. Al final se fueron. Se extraviaron del camino porque nunca creyeron. ¿Por qué gente se va de la iglesia? Al final nunca creyeron. Eran de nosotros. ¿Cómo dice el texto? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiera permanecido con nosotros. Pongan la excusa que pongan. Sea la razón que sea, solo hay una verdad. Se fueron porque no creían. Cristo no dice, bueno, es verdad, se fueron porque tenía que enterrar a su padre. Bueno, se fueron porque pues tenía familia en casa. ¿Recuerdas? No. Se fueron porque no creyeron. Amado hermano, es aquí donde debes entender que si tu amigo tuyo de la iglesia se fue, o tu hijo se apartó del camino, o tu padre o tu hermano en la casa y se fueron de la iglesia, tal persona nunca creyó y necesita urgentemente a Cristo. Cometemos el error de seguirles llamando hermanos, enseñándoles de manera tácita que sigan siendo parte del rebaño cuando nunca creyeron. Seguimos enseñándole a falsos pseudo creyentes. Sin acudir, ellos no acuden a las palabras de Cristo. Y en lugar de hacerlos sentir hermanos, mejor hagámoslos sentir que les falta el evangelio. No hay mejor amor que este, presentarles a Cristo. Pero esa es la perspectiva de Cristo. Pasamos al último punto, la perspectiva de los verdaderos discípulos. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, solo a sus discípulos. ¿Qué? ¿Quieren ustedes también irse como ellos? Ahora, es una invitación, es una pregunta retórica. Esta es la pregunta que Jesús hace a los verdaderos. Tienen la oportunidad de irse. ¿Ustedes quieren irse también? ¿Quieren hacer lo mismo que hacen los demás? Aquellos que de antemano Jesús ha llamado y los ha comisionado a predicar el evangelio, Jesús les dice, ¿quieren irse también como ellos? La pregunta es, ¿ustedes también se irán? Pero ¿qué hace el verdadero? El verdadero permanece. Mira el versículo 68. Llega el intemperante Pedro, la piedra, la roca. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
¿A quién iremos? Aparece en escena Pedro, el líder, el que siempre anticipa su respuesta en lugar de los demás, uno de los 12, un verdadero discípulo, y da 3 argumentos que cada creyente debe tomar. Número 1, ¿a quién iremos? Estas palabras implican que fuera de Jesús no hay a quién acudir. No hay a quién ir. No hay con quién estar. Pedro prefiere estar con Cristo que ¿con quién? Pedro prefiere estar con Cristo que ¿en qué? La pregunta es retórica, porque la respuesta es lógica. ¿A quién iremos? ¿Con quién podremos estar? ¿Acaso hay alguien mejor que tú? ¿Hay acaso algo más glorioso que tú? Pero para algunos efectivamente hay algo más glorioso que Cristo. Por eso abandonan la fe, abandonan el evangelio y se van. Por eso desisten de los cultos, porque hay algo más glorioso que las palabras de vida. ¿Sí estás conmigo? Desisten de leer la palabra, de orar, de estar pidiéndole, porque hay algo más glorioso que las palabras de vida. Estos falsos que seguían a Cristo abandonaron a Jesús porque nunca creyeron en las palabras de vida. Mientras que el verdadero permanece y dice, no me voy a ir a ningún lugar. ¿A quién iremos? ¿A quién voy a acudir? El verdadero discípulo dice esto, ¿a quién iremos? Porque en su corazón solo sabe que es Cristo el glorioso, el grande. Ahora, número 2, regresa a Juan 6, por favor. Juan 6, 68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, si el mundo creyera en esta verdad, este lugar estaría abarrotado. Abarrotado. Si el cristiano creyera en esta verdad, estuvieran siguiéndole por siempre. Dirían, pastor, otra más. Otra más. Otra enseñanza. Otra enseñanza. Tuviéramos hasta 5 cultos al día. Hermanos, si no estoy exagerando. Estuviéramos asistiendo a las reuniones, a las coinonías siempre, a los cultos de oración, a los cultos del domingo, porque sabemos que en él hay palabras de vida eterna. Pedro le sigue porque en sus palabras hay vida. Fuera de Cristo nadie puede tener vida. Solo tú tienes palabras de vida. Es incongruente, es irrelevante. ¿Cómo me voy a ir a otro lugar, Señor, si tú tienes palabras de vida? ¿Por qué voy a preferir otras cosas? ¿Por qué me voy a alejar si solo tú tienes palabras de vida? Hermano, si no crees en esto, tarde que temprano tomarás la palabra con tanto desinterés. Tomarás el servicio, tomarás las predicaciones, tomarás la lectura con tanto desinterés. ¿Por qué no crees en esto? Dicho en otras palabras, yo permaneceré aquí porque en Cristo hay palabras de vida. Yo no me moveré, continuaré hasta el final, perseveraré, andaré con temor al lado de Cristo, aunque otros se burlen. A pesar de mí mismo, a pesar de mis enfermedades, a pesar de mi tribulación, no importa lo que diga la falsa ciencia, no importa lo que diga la filosofía, la vecindad, mis padres, mis hijos, no importa si tengo dinero o no tengo dinero, no importa si otros van y otros no, no importa que me lleven a la cárcel o me persigan, yo no te abandonaré porque tú tienes palabras de vida. ¿Quieres esto, hermano? Última razón, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego, ¿qué dice? Y hemos creído. Léelo. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Es decir, creemos que tú eres el Mesías, aquel que establecerá un reino eterno. Y no solo esto, conocemos que tienes la misma naturaleza que el Padre, porque eres el Hijo del Dios viviente.
Qué interesante que el capítulo termina bajo el principio por el cual fue escrito. ¿Cuál? Persuadirnos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque es bajo esta verdad en que los hombres pueden tener vida. Y es que sabemos que nadie puede llegar al reino si no es por medio del Mesías, por medio del Hijo de Dios. Por otro lado, hermanos, escucha, no solamente está el hecho de creer que las palabras de Jesús son vida. Si tú abandonas la fe, si tú te alejas de la iglesia, si tú te alejas de la palabra, evidentemente nunca reconociste que Jesús es el Cristo, el Rey del mundo, el Hijo del Dios viviente. No solo es abandonar este libro, no solo es abandonar las palabras de vida, es haber dado la espalda a aquel quien realmente es y tú piensas que nunca fue el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando abandonas la fe, hermano, cuando te vas como el primer grupo, estás diciendo, nunca creí en el Mesías, nunca creí en el Hijo de Dios. No me importan sus palabras, abandono a Cristo porque encontré una gloria mayor. Considera esto. Mientras los que se van a causa de no creer en la persona de Jesús, los verdaderos discípulos se quedan al lado de Jesús porque en él encuentran palabras de vida y han encontrado en su persona la vida. Oramos. Piensen en esto, hermano.